grabación. Listo. Entonces, bienvenidos a nuestra última lección de la palabra crece discípulo, lección 9. Bienvenidos a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo todavía por las grabaciones. Hoy nos toca un resumen de todo lo aprendido en el curso y también les doy tiempo para compartir sus preguntas y comentarios acerca del curso. Y hoy también tenemos el privilegio de tener otro integrante del equipo de Academia Cristo con nosotros. Entonces, después del tiempo de saludarse, John Gross va a compartir un mensaje breve con nosotros. Entonces, primero vamos a tomar unos minutos para saludarse. Ustedes pueden compartir algo bueno del fin de semana y voy a dividirles en grupos pequeños de Zoom. Entonces, pueden tomar un tiempo para saludarse. Otros están entrando y... Sí, entonces ustedes van a tener como 5 minutos en sus grupos. Oh, ok. Santiago de Chile. Muy bien. Gracias por compartir, Aurea. Sí, esto es buenas noticias, por supuesto. Sí. Adal, ¿quiere compartir algo con nosotros del fin de semana? Hola, pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, este fin de semana, bueno, acá en Colombia hoy es festivo, pero siempre fue un fin de semana largo y bueno, aproveché para revisar clases, material y ponerme al día en muchas cosas. Por ejemplo, estoy tomando 3 cursos con Academia Cristo y aproveché para hacer el proyecto final de legalismo y empecé también a revisar ya el proyecto de esta clase, a estudiar el libro de Marcos y bueno, estar ahí juicioso estudiando. Muy bien, gracias, Adal. Sí, creo que tenemos los demás aquí también. Entonces, pues muy bien. Hoy tenemos el privilegio de tener otro integrante del equipo de Academia Cristo, el equipo de producción, con nosotros hoy. Y pues es un placer dar la bienvenida a John Gross. John Gross trabaja con la tecnología y redes sociales de Academia Cristo y él está aquí hoy para compartir un mensaje breve con nosotros. Adelante, John. Muy bien, gracias, profesor Lucas. Yo quería compartir algunas cosas para ustedes porque a veces tenemos preguntas por las redes sociales. ¿Cómo puedo compartir Academia Cristo con mis amigos, con los de mi comunidad y dónde puedo encontrar más información? Entonces, yo quería aprovechar este tiempo como 2-3 minutos para compartir algunas cositas con ustedes, para compartir con otras personas o para usar para ustedes también en la casa. Entonces, hoy, profesor Lucas compartió algunas cositas. Yo tengo la carpeta aquí que tiene cosas para compartir. Este es algo para tu celular. Entonces, con tu celular, como
como ves aquí, tienes esta oportunidad de poner una imagen en tu celular. Y aquí hay un código aquí que va directamente a la aplicación de Academia Cristo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere aprender un poco más, estás en la calle, no quieres buscar mucho en el Internet, puedes abrir el celular y ver aquí un versículo bíblico aquí de Salmos y abajo puedes compartir la aplicación de Academia Cristo con las personas. Y también tenemos otras cosas también. Podrían compartir por Facebook, por Instagram. Dios es grande. Como hace 20 años no pude imaginar que podemos hacer este evangelismo con redes sociales como podemos hacer ahora. Pero ya podemos. Entonces podemos compartir un versículo bíblico con este código de la aplicación. Tenemos este que yo le mostré y tenemos algunos ejemplos. Esos son para compartir. Si ustedes les gustan las clases de Academia Cristo y ustedes quieren como familia o amigos a estudiar también, esta es una oportunidad de compartir algo nuevo. Entonces, este curso es el único que tienen esas cositas para compartir ahora mismo. Entonces, aprovechen esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. También tenemos el sitio web que ustedes ya conocen, pero tal vez ustedes no conocen todo. Tenemos este de discipulado, este es donde dan todos los cursos de Academia Cristo. Y este es la biblioteca teológica, puedes encontrar la Biblia popular y cositas para compartir como en familia, libros allá para descargar. Y Iglesia de Cristo tiene una iglesia en vivo 2 veces por semana y también está en nuestro canal de YouTube. Uno de Chile y uno desde Medellín, Colombia. También tenemos música. Usamos esta música para nuestra congregación aquí en Quito. Entonces, hay mucha música aquí para compartir y para escuchar mientras estás trabajando, haciendo este trabajo del proyecto final. Y tenemos meditaciones aquí en la página web. Y también las meditaciones están en Spotify. Ahora pueden buscar Academia Cristo en Spotify. Y Escrituras es un lugar donde tenemos recursos extras. Entonces podrían ver más recursos aquí en esta parte de Escrituras. Y cualquier pregunta o duda, por ejemplo, si compartes un mensaje con una otra persona para empezar con sus estudios por la aplicación y la aplicación no está funcionando o esta parte de música no está funcionando en la página web, podrían escribirnos aquí. Hay una parte aquí para chatear con nosotros por WhatsApp. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí para ayudarles. Entonces, muchas gracias, profesor, por permitirme compartir este mensaje. Y cualquier duda, cualquier pregunta, podrían preguntar a su profe, profesor Lucas, o podrían escribirme en la página web. Sí, muchas gracias, John. Sí, pues no tenemos mucho tiempo, pero tenemos tiempo para una pregunta o un comentario si alguien tiene. Parece que no. Ok, Muy bien. muy bien. Quieren la clase, quieren escuchar la palabra de Dios. Sí, Está bien, no hay problema. Ya. ok. Muy bien. Muchas gracias, John. Que Dios les bendiga. No, yo sí tengo una pregunta. Oh, estoy aquí todavía. Ya. Está bien, Nelly. La pregunta es que si a través de ese código uno comparte ese código, porque yo le he hablado a mis compañeras de trabajo
de los discipulados y ellas han mostrado interés y de hecho comparto la palabra y les digo la nueva manera que aprendí de conocer a Jesucristo. Y entonces yo no he conseguido la manera de, por decir, yo recibo todos los días una palabra y yo la comparto a 3, 4, 5 y hasta 6 personas. Entonces, ese código que ustedes están mostrando ahí, yo lo puedo compartir y a través de ese código ellos entran directamente a la página de Academia Cristo. Es eso. Sí, van directamente a la aplicación de Academia Cristo para empezar con la aplicación. Entonces van directamente allá. Podrías compartir también solamente este enlace de la aplicación también, pero mientras estás en el trabajo, puedes mostrar este código y la otra persona ya se pueden poner su celular aquí Exacto. y se Ajá. pueden descargar la Puedo aplicación. Ok, Ujú. yo puedo Muy compartir bien. y de esa manera invitar a varias personas a que conozcan los cursos de discipulado buenísimos que tienen ustedes y cómo conocemos a Jesucristo o la palabra de Dios de otra manera, no como la veníamos conociendo tradicionalmente, sino la nueva metodología que tenemos más clara de conocer. El Evangelio, la ley, el Evangelio, todo buenísimo. Y yo le he hablado a las personas de eso y ellos de verdad que les gusta el tema, pero lo que quería saber era el enlace. O sea, yo le digo, bueno, mira, te voy a pasar un código, como yo le paso un link, te voy a pasar un código y a través de ese código ustedes entran a la página y ven la información. Si les gusta, pues simplemente se meten, se inscriben y ya. Eso no cuesta nada. Eso es Ujú. lo que hago. Exactamente. Y si cada uno de ustedes comparten algo como este mensaje con 5 personas, podríamos tener más que 100 personas entrando en la aplicación. Qué bendición si trabajamos juntos. Muchas Entonces, gracias. todo sería cuestión de que ustedes, por ejemplo, envíen, como decir, uno lleva recibe todos los días la palabra o el salmo o proverbio o Ujú. Mateo o cualquier cosita. Y yo vengo o sea, yo personalmente comparto con mis amigas la palabra de Ah, aliento que se le da todos los días a la persona para que sepa que nosotros tenemos una persona que nos ama, que nos ayuda, que solamente tenemos que llamar, aquí estoy, ayúdame, y él enseguida sale en el auxilio. Eso es lo que yo les ujú. digo. Sí, muy bien. Gracias, Nelly. Ujú. Y gracias, Nelly. Y gracias, John, por estar aquí con nosotros. Y sí, vamos a empezar ahora con la clase. Entonces, gracias, John. Puede salir si quiere y vamos a empezar Ok. ahora. Bendiciones. Chao, chao. Amén, Gracias. Dios los bendiga. Muy bien, entonces vamos a empezar con la oración esta noche. Oremos. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos hayas dado en este curso. Te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos porque nos elegiste, nos llamaste a través de la palabra y del bautismo en Cristo. También le agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de una manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por todas estas palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos
hablarnos a través de su palabra. Pedimos todo esto por fe en Jesús y dejamos todo a tu voluntad. Amén. Amén. Muy bien. Pues hoy tenemos la oportunidad de repasar todo lo que hemos aprendido en este curso hasta el momento y asegurarnos de que estamos bien preparados para empezar mañana el proyecto final. Entonces, esto es una diapositiva de nuestra primera clase y pues en esta diapositiva, en esta clase estábamos hablando sobre un discípulo de Dios y qué es, pues no es qué es, pero cómo somos discípulos de Jesús. Entonces, en esta lección podemos recordar que pues nada es imposible para Dios, porque somos llamados por Dios como los otros discípulos. No había nada en nosotros y le llamaba la atención a Dios. Nosotros éramos pecadores, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios se acercó a nosotros a través de su palabra y ahora somos discípulos por el amor de Dios. Él nos llamó y somos discípulos por Dios, no por nosotros mismos. Entonces, esto es la idea de la primera lección. Y dice en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Eso es la idea de la primera lección. Dios nos llamó. Pues la segunda lección hablamos sobre la tranquilidad que tenemos en el bautismo. ¿Hay alguien que puede leer este pasaje, por favor? Ok, adelante, Rosa María, por favor. Buenas tardes, pastor. Dice Buenas Romanos tardes. 6:14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Gloria a Dios. Gracias, Rosa María. Sí, entonces mi pregunta es, ¿por qué es importante nuestro bautismo para nosotros cuando vivimos como discípulos? ¿Por qué es importante nuestro bautismo? Selene, adelante. Porque hicimos un cambio totalmente diferente a la vida que llevábamos y con el bautismo estamos demostrando no solo que creemos en Jesucristo, sino que con él queremos sepultar nuestro viejo hombre, aunque no sea palpablemente visto, sino como que es más por creer, por fe, por quererlo, como quien dice, sellar en nuestro corazón, en nuestra vida, de que de aquí en adelante el pecado no nos va a apartar de la gracia, de la misericordia de Dios, sino que a pesar de las luchas y pruebas vamos a hacer el esfuerzo, porque es imposible no pecar, pero sí el esfuerzo para poder seguir al lado de Él y no apartarnos de su presencia. Pienso yo así.
Gracias, Selene. Adelante, Nelly. Pienso que es importante porque desde el momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, nos bautizamos, como nos dijeron de un principio, ahí ahogamos el viejo Adán y asumimos un compromiso de una nueva vida. Y nos acompaña siempre el Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros vamos de acuerdo a su mandamiento, a su palabra, pues. No estamos obligados a nada, pero si queremos caer en gracia, tenemos que ser obedientes. Y es a través del bautizo que nosotros vamos a recibir ese cambio. Como discípulos, no podemos predicar la palabra si ni siquiera tenemos la dicha de estar bautizados. Gracias. Gracias, Nelly. Tengo un comentario más de Antonio. Adelante, Antonio. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches. Bautizo o bautismo viene de bautismo en griego, que quiere decir sepultar, sumergir. Entonces, cuando un discípulo prácticamente cuando entra a la academia, por decirlo así, de Cristo, por decirlo así, sepulta sus pecados, sepulta su vida eterna, se inmersa en él para salir como en el bautismo en agua, para arriba. O sea, primero se mete para adentro y luego se mete hacia la muerte y luego sale a la vida. Eso es la idea del bautismo de Cristo. Hay que sumergir. Gracias. Gracias, sí. Sí, podemos recordar aquí también que fuimos bautizados en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, el tema de esta lección fue que estamos en Cristo, ¿sí? Y es un buen lugar para estar, lo mejor, ¿cierto? Estamos en Cristo. Muy bien. Continuamos con la tercera lección, gente común, cosas extraordinarias. Pues hablamos sobre cómo Jesús llama a la gente común, como nosotros, a hacer el trabajo extraordinario de compartir las buenas nuevas con toda la creación. Y cuando, pues sí, y tenemos el privilegio de hacer esto, pero a veces tenemos miedo, ¿cierto? En compartir las buenas nuevas. Entonces, en esta lección hablamos sobre muchas promesas de Dios. Voy a compartir 3 de estos otra vez con ustedes. Hay una persona que puede leer estas promesas de Dios. Un voluntario, por favor. César, ¿quiere? César, Buenas noches, pastor. buenas noches. Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, César. Entonces, ¿alguien tiene un comentario sobre estas promesas de Dios? Vanessa, adelante. Sí, profesor. Yo había comentado una pregunta que me gustaría que me la aclare en el grupo de WhatsApp, porque yo había comentado, si bien nosotros somos discípulos y sí es verdad que tenemos que ir
predicar la palabra y anunciar, pero también tenemos un trabajo que hacer por ahí dentro de la congregación. Ahora, ¿cómo yo puedo estar realmente segura que el trabajo que yo tengo en la congregación es el trabajo que Dios quiere que yo haga para su gloria? Y dado a que mi pregunta era también, dado que siempre cuando uno comienza un trabajo, ¿verdad? En la mayoría de los trabajos siempre te dicen que necesitas tener experiencia. Ahora, yo es la primera vez que voy a comenzar a trabajar, en este caso con jóvenes, y empezar a trabajar sin haber trabajado antes con ellos. ¿Cómo yo puedo estar segura que estoy haciendo lo correcto con ellos sin haber tenido ninguna experiencia antes en ese tipo de trabajo? No sé si me expliqué bien, Pastor. Sí, creo que sí, Vanessa. También tengo esta pregunta más adelante en la lección y tengo algunos versículos ahí de la Biblia que podemos leer para hablar un poco más sobre esta pregunta más adelante, si está bien con usted. Muchas gracias. Ok, Antonio y después Adal. En estos 3 versículos que hemos leído, el Señor nos promete como maestro no abandonar a sus discípulos. Él no es un maestro de esos asalariado, ni es un maestro como de territorio humano, que si no le pagan o si no está inscrito en el colegio, no. Él siempre estará con nosotros. Y que siempre hay una cosa muy interesante. En Corintios dice que en lo de gente común, que no escogió gente poderosa ni gente sabionda para que nadie se vanaglorie. Y entonces a la hermana, tranquila, que si la Dios la escogió y si llega a ser la voluntad de Dios a la hermana que estaba hablando, Dios la capacitará para ese trabajo con los jóvenes, que no se angustie, que de repente no es la voluntad de Dios, pero bueno, hágala mientras tanto, pero que no se angustie, que llegue, que cuando ya llegue, que vaya clarificando que la voluntad de Dios es trabajar con los jóvenes. A veces nos lanzamos a trabajar para Dios y no sabemos qué, pero hay que buscar la voluntad de Dios. Gracias. Gracias, Antonio. Adal. Sí, pastor, por ejemplo, yo veo aquí algo bien interesante. Dios nos escoge a nosotros. Y al escogernos a nosotros, nosotros también adquirimos, digamos, un compromiso, que es obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y de esa manera, Él nos promete pues, que va a estar siempre con nosotros, a pesar de las dificultades y de las dificultades que el mundo ofrece. Vamos a tener tranquilidad en Él porque va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. También nos hace la invitación a que al tenerlo a Él, vamos a tener esta paz porque el mundo realmente lo que ofrece es aflicciones. Y Él lo dice claro, anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, es la motivación que nos hace y nos invita a que nos mantengamos obedientes a su palabra, a sus mandatos, y de esa manera pues nosotros vamos a gozar de su presencia, de su paz, y vamos a tener una vida pues mucho más tranquila. Gracias, Básicamente Adal. eso. Sí, muchas gracias. Sí, hay muchísimas promesas de Dios en la Biblia y podemos recordar mucho cuando tenemos miedo en compartir la palabra o tenemos dudas en la fe y todo. Ahí está Dios con sus promesas para nosotros. Muy bien. Pues primero de que pasamos a la próxima diapositiva, hay alguien que puede compartir los 5 hábitos de ser un discípulo. Fátima, adelante.
Está en mudo su micrófono, Fátima. Ahora sí. Ya, es hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas, escuchar a Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Fátima. Sí, entonces las primeras 3 lecciones eran pues el base de todo. Y después tenemos los hábitos, 5 lecciones de los hábitos de un discípulo de Dios. Entonces, hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. Y recordamos que todos estos hábitos, pues lo más importante es escuchar a Jesús. ¿Cierto? Porque los demás fluyen de este hábito. Y sí, entonces queremos leer la palabra, escuchar a la palabra, y esto es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto final. Vamos a escuchar a Jesús cuando leemos el libro de Marcos. ¿Alguien tiene un comentario sobre los hábitos de un discípulo? Antonio. Esta mañana tuve la oportunidad de oír la clase de la mañana de esto mismo y me puse a pensar en escuchar a Jesús. Hace muchos años, yo me acuerdo que yo tenía el hábito de leer la palabra de Dios en voz alta y eso como que me alimentaba. Y yo leía durante varios años, leía de Génesis, Apocalipsis en voz alta la palabra de Dios. Y dejé ese hábito. Y es curioso, ahí como que leyéndole en voz alta, venía revelación para mí o inspiración de Dios para mí. Entonces dije, yo tengo que volver a cultivar el hábito de escuchar a Jesús y voy a ver si con el libro de Marcos me lo pongo a leer en voz alta porque como la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, entonces ya tengo que afinar ojos abiertos espirituales, labios espirituales, orar por la gente y ahora tengo que ver si me pongo, en vez de estar oyendo toda clase de redes sociales y Facebook y YouTube y predicación a toda hora, en vez de me pongo a escuchar a Jesús en el libro de Marcos. Gracias. Gracias, Antonio. Juan Carlos, ¿iba a decir algo o no? Pues pastor, iba a decir lo que el compañero dijo, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, no por leer solamente, sino por oír. Y sí, lo que él dice, pues me adhiero a lo que él dice, porque muchas veces uno cuando lee en silencio termina durmiéndose, mientras que la palabra, si uno la lee en voz alta, ayuda, es muchísimo más eficaz para poderla entender. Sí, gracias, Juan. Sí, una buena recomendación de leer en voz alta. Muy bien. Luis, ¿también quiere decir algo o no? No, ahorita no. Ok, muy bien, gracias, Luis. Ok, entonces sí, estos son los hábitos de un discípulo. Ok, entonces tengo una pregunta y vamos a hablar sobre, esta pregunta de Vanessa un poco y después vamos a revisar el proyecto final y después del proyecto final con pues las preguntas que ustedes tienen,
vamos a terminar la clase de hoy con una historia pequeña para terminar la clase de hoy. Vamos a leer la Biblia. Entonces, pues la pregunta es que, sí, más o menos Vanessa ya ha compartido la pregunta en esta clase. Esto es lo que yo tengo. Si bien la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas, ¿cómo puedo estar segura de que ese lugar de enseñanza en la iglesia realmente es mi lugar? Dado que en un trabajo al comenzar lo primero que piden es experiencia, entonces en el discipulado sin experiencia, lanzándonos así a la enseñanza, ¿cómo saber que hago lo correcto? Esa es la pregunta. Juan Carlos, un comentario para empezar y después voy a compartir algunos pasajes de la Biblia. Juan. Pues yo pienso, o sea, yo me doy cuenta en la palabra que muchos de los que el Señor llamó no estaban preparados en el momento. Moisés, Abraham, José, la gran mayoría de personas de la Biblia nunca están preparadas en el momento. Moisés dijo que era tartamudo, al otro le dijo que se fuera de la tierra, el otro era un niño consentido. ¿Eso qué nos dice? Que entre más inseguridad tengamos nosotros, más gloria va a haber para Dios. Porque entre más inseguros estemos, más vamos a depender de Él. Si nosotros estuviéramos muy seguros, pues dependeríamos de nosotros mismos. Y de eso no se trata. De hecho, al apóstol Pablo le dice el Señor, bástate mi gracia, ¿sí? Bástate mi poder y ya. Entonces, si el Señor lo está mandando uno a hacer algo, no hay que buscar la preparación personal, sino hay que buscar el vivir un día a la vez y estar seguro que Dios lo va a usar a uno. ¿Cómo? Él solo lo sabe. Pero si nosotros estuviéramos muy seguros y muy preparados, pues realmente, de hecho yo creo que en lo natural, siempre a usted primero lo preparan y después lo envían. En las cosas de Dios yo me doy cuenta que primero Él lo envía y en el camino lo prepara para que dependamos de Él. Comparto eso. Sí. Muchas gracias, Juan. Sí, pues estoy pensando en esto casi cada día, porque tengo el privilegio de compartir la palabra en español, pero cada día tengo que mejorar mi español. Entonces, sí, no es algo, pero es la misma palabra de Dios, ¿cierto? Y es su poder. Es el poder de Dios a través de su palabra, no es las palabras mías, porque muchas veces, especialmente en español, no son palabras muy, sí, elegantes o algo así. Pero muchas gracias, Juan Carlos. Pero fue elegido porque nosotros le entendemos, al menos yo le entiendo clarito, y su enseñanza es buenísima. Quiere decir que fue elegido a pesar de no estar preparado, a pesar de no dominar bien el español. Usted lo hace bien porque nosotros le entendemos. Quiere decir que Gracias, está en el Nelly. lugar correcto. La verdad, si usted no lo dice, no se nota, pastor. Realmente no. Usted porque lo comenta, pero Dios lo ha usado. Y es Sí. porque usted ha dependido de Muy Él. bien. O si no, no. Ujú. Muy bien, gracias. Adelante, Antonio. Yo me pongo a veces a analizar lo que al principio hablábamos de quién nos escogió, ¿no? Yo he notado que muchos que entraron conmigo a la iglesia o se convirtieron en esa época, muchos se fueron de la iglesia, otros no predicaron, otros no fueron discípulos. ¿Y por qué yo fui escogido? Siendo que yo no era nada, aunque yo tenía títulos universitarios,
tenían cierta posición social. Yo era un personaje tímido, una persona acomplejada, y Cristo me llama a que yo sea su profesor del seminario bíblico, a enseñar en los jóvenes, a tantas cosas. Y digo, pero ¿cómo se le ocurrió? Eso fue una gran hazaña de Cristo, de escogerlo a uno, de todos los que uno, de todas las personas posibles, escogió a un solo Luque y a un solo Antonio para estar en la Academia de Cristo. Usted puede ser que a otros hayan querido entrar. No, yo me meto a esa academia y yo voy a enseñar allá. Y el único que está enseñando es Luque, porque Dios quiso así. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, muchas gracias. Entonces, pues los pasajes que tengo para esta pregunta son más de la palabra. Entonces, si estamos pensando en las enseñanzas de una iglesia, ¿cómo puedo asegurarme que estas enseñanzas son buenas para mi vida? Esto es lo que estaba pensando en la pregunta. Entonces, la sugerencia es siempre cuando estamos aprendiendo algo de alguien, tenemos que usar la Biblia, tenemos que leer la Biblia para verificar las enseñanzas que estamos escuchando. Entonces, una buena parte de la Biblia para esto es Hechos 17 en Berea. Dice, empezando en versículo 10, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, eso es una sugerencia. Siempre debemos escuchar a Jesús, ¿cierto? Como sus discípulos. Y la otra es pensar en el poder de la palabra. Tengo también 2 Timoteo 3, 15 a 16. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Entonces, en las escrituras tenemos todo para la sabiduría, para la salvación, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está todo. Pues, esto es lo que tengo, pero Vanessa todavía tiene más para comentar o preguntar. Espero que algo es más claro ahora, pero tal vez no. Sí, profesor. Lo que pasa es que todo eso que usted me está explicando, yo lo sé y lo creo que es así, ¿verdad? Y siempre, de hecho, yo siempre cuando, no voy a decir doy una enseñanza, porque creo que cuando nos reunimos con los jóvenes aprendemos entre todos porque es algo muy interactuado y vamos aprendiendo todos un poquito, sino una reflexión acerca de la palabra de Dios. Siempre les digo que ellos
más allá de lo que yo diga o lo que diga quien sea que diga, tiene que verificar siempre con la palabra de Dios, porque es la única manera que ellos van a saber si realmente es cierto lo que uno le está diciendo, que no se queden con lo que uno comenta o dice, sino que vayamos juntos a la palabra de Dios. Y si tienen alguna duda también, bueno, veamos qué nos dice Dios acerca de esa duda, siempre buscando en la Biblia. Eso sí, yo lo tengo muy en claro. Ahora, mi pregunta iba por otro lado, sino yo lo que quería saber es cómo saber que yo estoy en el lugar correcto y que, por ejemplo, estoy trabajando con los jóvenes, sí, pero que mi lugar, por ahí Dios no quiere que trabaje con los jóvenes, me quiere, no sé, en la música, o me quiere en la calle, o me quiere en otro lugar. Eso, ¿cómo saber que ese lugar que yo tengo con los jóvenes es realmente el que Dios quiere para mi vida? A eso yo me refería. Sí. Sí, entonces esto es, pues también la pregunta que tengo a veces. Mi trabajo anterior era director de una escuela luterana y ahora estoy trabajando con Academia Cristo. Los dos son trabajos buenos para compartir la palabra de Dios y pues entonces, si todavía estaba en los Estados Unidos enseñando a los niños en una escuela la palabra de Dios, está bien, Dios va la palabra es bendecir, creo, esto. Pero también tengo la confianza aquí que Dios está bendiciendo mi trabajo ahora. Entonces, sí, en la palabra no vamos a ver, no vamos a encontrar las respuestas de estas preguntas necesariamente, pero podemos orar para que en nuestras vidas estamos haciendo la voluntad de Dios y podemos, sí, tener la confianza también cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Sí, es una buena cosa y podemos hacerlo en muchas maneras, en trabajos, en iglesias, en muchas cosas. Y sí, esto es, sí, básicamente lo que tengo. No sé si ayuda. Profe, yo conseguí un versículo de Jeremías 10:23. Lo que pasa es que como estoy con ustedes aquí, no lo he podido abrir, pero dice, yo sé, Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda él, pero hasta ahí llega, no lo puedo abrir. No sé si ustedes tienen la facilidad de abrir. A ver qué nos dice Jeremías 10:23. Ok. Gracias, Nelly. Sí. Juan Carlos. Pues pastor, como usted dice, en la palabra de pronto no hay un versículo bíblico que nos hable concreto de eso, pero yo pienso una cosa. Siempre nosotros tenemos que tener cuidado y diferenciar muy bien lo que yo quiero de lo que Dios me manda. Hay cosas que, por ejemplo, lo cuento un caso personal. Yo era pastor de una iglesia, tuve un accidente con mi esposa y nos sacaron de esa iglesia. Posteriormente nos sacan de la congregación. Hoy en día yo no ejerzo el pastorado, tengo una fábrica de muebles, estoy haciendo algo para lo que yo creo que no nací, pero lo hago con gusto porque quiero mis muebles, quiero mi trabajo. Sigo predicando la palabra y si en algún momento Dios me quiere volver a poner a pastorear, pues estoy listo. Pero si no, no. Si usted me pregunta yo qué quiero, yo quiero pastorear. Pero tengo que tener mucho cuidado entre lo que yo quiero y lo que Dios me manda hacer. Porque muchas veces Dios no nos manda a hacer lo que nos gusta, sino lo que Él necesita que hagamos. Creo que esa puede ser una respuesta, porque creo que a todos nos pasa Sí. muy similar.
Sí, gracias por aportar esto. Yo puedo aportarle Luis. yo le puedo aportarle a la hermana que primero ella tiene que sentir, si es que siente esa pasión de lo que está haciendo, también es fundamental. O sea, no puede tampoco obligarle a nadie si es que ella no siente o no está preparada para hacer eso. Pero si ella siente una paz, una tranquilidad, un gozo por lo que está haciendo, el trabajo que está, entonces es el llamado. Y mi consejo sería que lo busque en oración porque Dios contesta las peticiones que uno está haciendo. Entonces, por ahí era mismo, porque a mí me han enseñado así, ¿no? O sea, que si es que yo lo hago con esa pasión, entonces, así yo no sepa, pero a mí me gusta enseñar a los niños, tengo que ir capacitándome, porque es como, aquí estamos como si estuviéramos yendo a la escuela. O sea, estamos comenzando por el jardín y va un proceso, entonces, si a la hermana le gusta eso, entonces, si es que ella no tiene el conocimiento para poder dar, ella puede ir adquiriendo en el mismo, lo que va enseñando también va aprendiendo, o sea, eso es lo que a mí me han enseñado, ¿no? Entonces, eso le aconsejaría a la hermana que haga esos pasos, más que todo poner, si es que a ella le gusta verdaderamente, si siente ese gozo de compartir con los niños, entonces es uno que Dios le está llamando. O si le están obligando, entonces ahí ya es diferente, pero que en oración puede buscar la respuesta de Dios. Eso sería mi consejo al hermano. Sí, gracias Luis. Sí, sí, obviamente podemos pensar en nuestros dones, ¿cierto? También, porque tenemos los dones por Dios. Dios nos ha dado, sí. Antonio y después Eduardo. Yo parto de la base que en Timoteo nos dice que la palabra de Dios es útil para todo, que ahí están las respuestas para todo lo que necesitamos. En alguna ocasión, es cuando yo por ejemplo entré a Cristo y al principio fui ujier de la iglesia, a ratico el barrendero de la iglesia, a ratico el ayudante del profesor, y eso vivían muchos cargos y muchas cosas. Y un día terminé cansado, y un día me puse a leer, no me acuerdo, un versículo en Hebreos que decía, no hagáis nada sin revelación para no trabajar en vano. Y eso me contestó todo lo posible. Tengo que hacer todo lo que haya de acuerdo a lo que Dios le revele a uno en oración y en la palabra de Dios. Gracias, Antonio. Y Eduardo. Bueno, sí, muchas veces tenemos que darnos cuenta también los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, creo yo, porque cuando uno no los toma en cuenta o los suprime y dice, no, solo es un pasatiempo, muchas veces está mitigando o matando una raíz del quizá el verdadero propósito que Dios tiene. Entonces, no es en vano que Dios haya puesto ciertos talentos específicos en cada persona, ¿no? Entonces, muchos de ellos se pueden desempeñar más que otro talento, ¿no? Porque tal vez uno tiene muchos, otros tienen uno o dos. Entonces, por lo menos en alguno de ellos yo creo que está el propósito, digamos, en esta tierra, ¿no? Obviamente nuestro propósito es llegar al cielo con el Señor, pero en esta tierra hay una misión que cumplir y yo creo que puede ser en base a eso, ¿no? A los talentos, a los dones que Dios pone. Uh-huh. Gracias, Eduardo. Sí, sí, claro que sí. Ok. Entonces, vamos a pasar a revisar el proyecto final, pero Vanessa, si todavía tiene una pregunta, por favor, puede hablar conmigo y puedo compartir también esta pregunta con otros profesores de Academia Cristo, si quiere más respuestas y sí, más consejo para esta pregunta. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Gracias, Vanessa. Ok, entonces, el proyecto final
de nuestro curso. El proyecto final es leer el libro de Marcos en 8 días. Cada día leerá 2 capítulos y comentará su lectura en el grupo. Ahora ustedes tienen sus grupos pequeños de WhatsApp para esto. El propósito es fomentar el hábito de escuchar a Jesús, el 5º hábito de este curso. Y el grupo será un lugar para alentarse mutuamente. Empezamos mañana con los primeros 2 capítulos de Marcos. Aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado la clase. Entonces, estos son las 3 cosas que ustedes van a hacer, pues yo también. Nosotros vamos a hacer cada día. Entonces, vamos a leer 2 capítulos de Marcos cada día. Vamos a compartir un comentario o observación de la lectura en su grupo pequeño de WhatsApp, especialmente comentarios relacionados a los hábitos de un discípulo. Entonces, vamos a leer cada día, compartir en nuestros grupos cada día y también completar la encuesta diciendo que ha leído la lectura del día. Entonces, en el grupo principal de WhatsApp, cada día también voy a compartir una encuesta y ustedes van a decir, sí, yo leí los 2 capítulos de Marcos hoy y voy a anotar esto durante el proyecto final para que ustedes puedan cumplir todo para este proyecto final. Entonces, cada día hay 3 cosas: leer 2 capítulos, compartir algo en su grupo de WhatsApp y completar la encuesta diciendo que sí, he leído la lectura de hoy. ¿Preguntas o comentarios sobre el proyecto final? Antonio. Eso no tiene horario. No hay horario, Nelly. No hay horario. Puede leer en cualquier momento del día. Y se puede comentar en cualquier momento del día. Sí, también. Okay. Bien. Antonio, ¿tiene un comentario o pregunta? No, la pregunta es, el profesor Luque va a formar los grupos de WhatsApp para, no entiendo. Sí, ya tenemos. Ya tenemos los grupos de WhatsApp. Si alguien no tiene su grupo, por favor puede mandarme un mensaje. Pero hay 4 grupos. Cada grupo se llama La Palabra Crece, Discípulo, Proyecto Final, Grupo 1. ¿Yo ya estoy incluido en un grupo? Creo que sí. Ah, bueno. Voy a ver. Sí, en grupo 1, creo. Ah, bueno, gracias. Rosa María. Pastor, a ver, es que como ya ve que no estuve yo en la mañana, por eso me conecté ahorita. Por ejemplo, yo me pongo leo los dos, son versículos, ¿no? 2 capítulos. 2 capítulos. Leo los 2 capítulos y en el grupo, porque ya vi que ya estoy en un grupo, ahí puedo yo hacer un resumen y checar mis apreciaciones y escribir ahí en el grupo del WhatsApp lo que yo entendí y lo que yo veo, ¿no? Sí. Sin necesidad de que usted me replique o cada uno va a poner sus apreciaciones ahí, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, no voy a calificar los comentarios de ustedes, pero quiero este grupo para que ustedes pueden usar para, sí, hablar de la palabra juntos. Pueden leer y hablar de la palabra, sí. Y no hay horario, ¿verdad? Yo puedo, por decir algo, si me levanto temprano y leo los capítulos, puedo hacer mi
¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Poner ahí en el grupo lo que yo pienso, ¿no? Y ya dejar Sí. que los otros compañeros comenten. Sí. Ok, esa era mi duda. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. ¿Algo más antes de terminamos con la historia? Es una historia pequeña. Ok. Entonces, vamos a leer de Lucas 19. Esto es la historia de Zaqueo. Hay un voluntario que puede leer esta historia pequeña para terminar nuestra clase. Rosa María, adelante. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús se había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Rosa María. Sí, entonces podemos recordar con esta historia que también el Hijo del Hombre vino a buscar a nosotros y a salvar a nosotros. Nosotros que habíamos perdidos, ¿cierto? Entonces, pues esto era su misión, la salvación de nosotros, y ahora es nuestra misión también, compartir la palabra con otros como sus discípulos. Entonces, como Zaqueo, tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús y después tenemos el privilegio de compartir la palabra con otros como discípulos de Jesús. Esto es todo para hoy. Entonces, ha sido un placer ser su profesor durante este curso. Todavía estamos comunicándonos, pero esta es la última vez que estamos juntos en vivo. Entonces, les agradezco por su participación, sus preguntas, su trabajo en las tareas y todo. Muchas gracias. Pues ha sido un placer estudiar la palabra con ustedes. Y vamos a terminar hoy con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, pastor. Amén. Dios me bendiga. Amén, Fue profe, un muchas gusto, gracias por Amén, todo. amén, amén. Bendiciones para Gracias. Bendiciones. Gracias y bendiciones a ustedes. Muchas gracias. Amén. Profe, bendiciones, muchas gracias por todo. Gracias por Gracias, todo. Yesenia, Jenny. Sí.
Gracias, pastor. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracias, Fátima.